Aprendo en casa. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, padres de familia que se encuentran ahí en sus hogares. El día de hoy, siguiendo con la estrategia Aprendo en casa en el área de matemática, trabajaremos la actividad jugando con los cuadrados mágicos, una actividad muy bonita, recreativa, para entrar en interés por la matemática a través del juego, que nos ayudará a desarrollar nuestra capacidad de cálculo mental y desarrollar estrategias de ensayo y error. Muy bien, veamos. Un cuadrado mágico. Seguramente te estarás preguntando si va a hacer magia o algo por el estilo. Si va a haber un mago que va a hacer el cuadradito y va a aparecer algo. No. Vamos a ver en qué consiste, ¿ya? Un cuadradito mágico. ¿Por qué se llama un cuadradito mágico y cuál es lo bonito de este cuadrado? Nos dice la teoría algo muy interesante. ¿En qué consiste o qué es, cómo se hace? Lo vamos a ver aquí. Muy bien, nos dice lo siguiente. Un cuadrado mágico aditivo consiste en una distribución numérica en filas y columnas que forman un cuadrado, de manera que los números de cada fila, de cada columna y de las diagonales sumen lo mismo. Muy bien, si no te quedó claro con la parte teórica, lo vamos a explicar en estos momentos de manera gráfica. Te explico, mira. Tenemos un conjunto de numeritos ahí. 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Pueden ser otros números, correcto. No solamente con estos números se puede establecer este tipo de cuadrado mágico. ¿Qué vamos a hacer con esos numeritos? Esos numeritos los vamos a distribuir en esa tablita que se está dibujando. Mira. Esa tablita de 3×3. Tiene 9 espacios donde se va a ubicar los 9 numeritos que tenemos. Pero ¿de qué forma? De tal manera que en la primera fila la suma de esos numeritos nos dé la misma cantidad y a esa cantidad se le va a llamar suma mágica. De igual manera la segunda fila, observen. Si ubicamos 3 numeritos ahí, me debe dar la suma de esos 3 numeritos una misma cantidad. En la tercera fila debe suceder lo mismo, que si nosotros sumamos esos 3 numeritos me debe dar la suma mágica, o sea un numerito de la misma cantidad. Igual en la primera columna tenemos que también va a existir una suma mágica, ese numerito también va a ser igual al resto. En la segunda columna tenemos nuestra suma mágica de esos 3 números, que debe ser igual que al resto. En la tercera columna de la misma manera. Si sumamos esos 3 numeritos me debe dar la suma mágica, que son iguales en todas esas sumas. En la diagonal que baja de arriba hacia abajo tenemos que la suma también va a ser igual. A esa suma se le llama suma mágica. Y en la otra diagonal también debe suceder lo mismo, que la suma de esos 3 números debe ser nuestra suma mágica, debe ser igual. Veamos cómo resolver el cuadrado mágico. Muy bien, ya vimos ahí en la parte teórica. Ahora vamos a ver cómo resolverlo. Muy bien. Para eso nuestra compañera de clase virtual nos pregunta lo siguiente. Ahí tenemos nuestra compañerita del curso virtual de matemática, Aprendo en casa. Me dice, profesor, ¿cuál es la suma mágica? Ya hemos hablado de la suma mágica, pero no hemos visto cuál es. Muy bien, muy buena pregunta. Me dice lo siguiente también, ¿cómo distribuimos los números en el cuadrado mágico? Muy bien, muy buenas preguntas, porque eso nos va a ayudar a entender el procedimiento correcto para seguir con nuestra solución del cuadrado mágico. Ahora, observa y escucha lo siguiente. Como le repito, teníamos ¿cuántos? 9 numeritos. Ahí lo tenemos, esos 9 numeritos de forma desordenada, como nos pueden dar en algún ejercicio. Lo primero que hay que hacer, esos numeritos hay que ordenarlos.
¿Ya? ¿De qué forma lo vamos a ordenar? De tal forma que siga una secuencia, que esté ordenadito de menor a mayor, formando una progresión aritmética. Observemos. Entonces, tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Todo está ordenadito en una progresión aritmética cuya razón es 1. ¿Por qué razón? Porque va aumentando de 1 en 1. Ahora, ¿cómo calculamos la suma mágica? Muy bien, observen. Esos numeritos los dividimos como se está dibujando ahí. Lo dividimos en dos grupitos. A la izquierda 4 números, a la derecha 4 números. Como son 9 números, ese numerito 5 queda en el centro. A ese numerito se le llama mediana de ese conjunto de números. Pero me va a servir ¿para qué? Para calcular la suma mágica. Observa. Ese 5 lo voy a multiplicar por 3 y me va a dar 15 en este caso. La suma mágica de ese conjunto, de esa serie numérica, es 15. Muy bien, ahora vamos a ver cómo lo distribuimos los numeritos en nuestro cuadrado mágico. Observa ahí. Tenemos el 5, no se olviden, el 5 es la mediana. Y ese es un dato muy importante que me va a servir para algo. Observen, ¿para qué me sirve eso? Para saber cuál numerito va a ir en el centro, ¿ya? Muy bien, ahí repetimos un poquito para que no se olviden que deben sumar siempre. Filas, columnas y diagonales deben sumar siempre lo mismo. Y a eso se le llama suma mágica. En este caso es 15, entonces debería sumar 15 en cada uno de esos filas, columnas y diagonales. Muy bien, observa. El número 5 quedó en el centro, entonces ese número 5 me va a servir para ubicar acá en el centro. Mira, ya tengo mi primer número en la cuadrícula. El número 5 se ubicó en el centro. Ese es el primer paso que tenemos que saber. El número que quede en el centro de arriba, entonces va a ir en el centro. ¿Y qué sucede? Si el número que va en el centro es un número impar, entonces los números pares de nuestra serie van a ir en las diagonales. Ahí tenemos al 4 en las esquinas. Ahí tenemos el 6, que es un número par y por lo tanto lo coloco en una esquina. ¿Pueden haber elegido otra esquina? Claro, pero en este caso yo les voy a explicar de esa manera, ¿ya? Ahora aquí me queda el 2 y el 8. Veamos el 2. Como dijimos que van en las esquinas, entonces ubicamos el 2. Puede ir ahí o también puede ir arriba, pero en este caso vamos ubicándolo ahí, ¿ya? Finalmente, después de ubicar el 2, me queda el número par 8. Lo ubico ahí en la esquinita que me queda libre. Ahí tenemos al 8 y con lo cual completamos nuestra diagonal donde 2 más 5 más 8 me da la suma mágica. ¿Cuánto es la suma mágica en este caso? 15, ahí está. Entonces me suma 15. Luego puedo elegir resolver por filas, por columnas. Vamos a ver en la primera fila. ¿Qué me falta completar para que me dé 15 ahí? El 3. Completo el 3, me da 4 más 3 más 8, 15. Y en la filita de la parte inferior, o sea abajo, le pongo el 7 porque eso es lo que falta para 15. Tenemos 2 más 7 más 6, me da la suma mágica y le ubicamos el 15. Muy bien, vamos en la columna donde está el 8 y el 6 ahora, miren. ¿Qué falta ahí? El 1, 8 más 1, 9, más 6, 15. Ya completamos en esa columna la suma mágica que es 15. Muy bien, vamos en la última que falta. Como me falta el número 9, entonces va ubicado ahí. ¿Listo? Entonces completamos esa columna, 9 más 4 más 2, me da 15. Y así mismo esa fila 9 más 5 más 1, me da 15. Ya tenemos nuestro cuadrito mágico. Muy bien, ahora resuelve los siguientes desafíos. Desafío número 1. Luego de resolver el cuadrado mágico, responde. Ahí tenemos el cuadrito mágico, con lo cual vas a responder la A, la B, la C en tu cuadernito. Muy bien, pasemos al desafío número 2. Ahí tenemos, debes completar los cuadrados mágicos colocando los números consecutivos y vas a resolver esos cuadraditos y las preguntas que están ahí. Muy bien, buenas tardes con todos.